Qué interesante el concepto, la parte del domingo. Bueno, usualmente yo casi no lo manejo por día, sino por concepto, pero bueno, me dijeron domingo y lunes. Me llama la atención que el domingo presenta la importancia del juicio. Qué importante es, porque el juicio, cuando te da miedo, es porque algo habrás hecho. Cuando no te da miedo, es porque el juicio te va a vindicar, te va a colocar, va a aclarar las cosas a tu favor. En eso se podría definir la vindicación. Y este juicio va a vindicar, más que a nuestras personas, va a vindicar a Dios. ¿Por qué? Miren, el domingo nos presenta claramente que el problema es que Satanás ha acusado a Dios delante del universo entero de que Dios es injusto, de que Dios está gobernando mal, que Dios es un Dios anárquico, malo. Y este planeta Tierra se ha convertido en el escenario del universo. Entonces, queridos, esto es bien importante, porque el juicio nos coloca a nosotros en mala posición, porque somos los rebeldes, somos el desequilibrio del universo, somos los que nos hemos quedado del lado de Satanás, en el sentido de que nosotros somos los que estamos desobedeciendo los principios fundamentales del gobierno universal de Dios. Y Dios, con su juicio, va a quedar en claro de que Él sí es justo. Entonces, ¿cuál es la importancia del juicio para mí, que soy el culpable? Nadie quiere ser culpable en un juicio, ¿verdad? Nadie. Dice Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado. Con ese acontecimiento empieza el mensaje del primer ángel y lo asocia con el evangelio eterno. Domingo y lunes están bien íntimamente relacionados porque presentan esos dos conceptos: la hora de su juicio y el evangelio. Si no hubiera habido evangelio, no habría necesidad de juicio. Quiero leer esta porción del día domingo. Es digamos, en los últimos, los que tienen el folleto a mano en papel. Después de el primer párrafo en letras negras, 1, 2 y 3. El tercer renglón dice: el juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. ¿Es un problema el pecado para tu vida? Es un problema. Es el problema. Y el juicio viene a resolverlo. Dice: en el gran conflicto entre el bien y el mal, en el universo, Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz. Pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y para guiarnos. Y se cita Salmo 51, de 1 al 4, haciendo énfasis al versículo 4. Fíjense, Salmo 51, 4. Contra ti, dice David, contra ti solamente he pecado. Qué profundas palabras. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, la preocupación de David es realmente su relación con Dios, porque el pecado realmente destruye y rompe nuestra relación con Dios, y esa relación es lo único que nos asegura salvación. Es lo que le llamo yo las 3 R's. Religión, con una relación auténtica con Dios, me coloca en una situación de redención. Una religión sin esa relación me coloca en un estado de perdición. Se rompe la R, estoy perdido. Entonces, para mantenerme en la religión con relación y redención, debo de mantenerlas unidas. Mi preocupación con el pecado es que rompe esa relación, se rompe la cadena. Y luego dice el versículo: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce que el problema somos nosotros, no Dios. Y el juicio va a vindicar a Dios, porque la cruz muestra que Dios hizo todo lo posible por resolver el problema del pecado, y hizo todo lo posible
por callar a Satanás diciendo que Dios es un Dios injusto. Y en la parte de lunes, donde dice la misericordia y el juicio de Dios, leo el primer párrafo que es muy bonito. Dice: la cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. Es justo porque la paga del pecado se cumplió. Implicaba y requería la muerte del ser humano, y Jesús la pagó. Amén. Y nos absolvió de ella con su misericordia. Yo merecía morir porque soy pecador. El justo muere. Pareciera que eso es injusto, pero él lo decidió así. El justo muere por el injusto. Pero la justicia de que se requiere muerte del pecado por el pecado se cumple. La misericordia es de que yo no lo merecía y lo recibí por gracia. Somos salvos. Apocalipsis 20:12, que se cita en el día lunes, dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, escena de juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí es donde vienen las obras. Es tan importante que nuestras obras no nos condenen. El problema es de que Efesios y toda la Biblia nos menciona, Efesios 2:8, por ejemplo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, versículo 9, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si yo no me voy a salvar por buenas obras, entonces ¿cómo funcionan mis obras en relación al juicio? ¿Qué función tienen mis obras con relación al juicio? Sencillo. La obra más importante que yo tengo que hacer es dejar las obras de Jesús que me cubran a mí, porque no va a haber ninguna buena obra en mi favor. Si yo me presento con una lista de buenas obras ante el juicio, estoy totalmente perdido. San Juan 5:24, Jesús dice que el que cree en Él no vendrá a juicio. El texto ustedes lo leen en español, dice no vendrá a condenación, porque se asocia. Pero el texto griego dice krisin. La palabra crisis es juicio. Por lo tanto, Jesús está diciendo: el que cree en mí. ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Jesús es tu abogado? Amén. ¿Crees en Jesús? No vendrás a juicio. ¿Y por qué no vas a ir a juicio? No necesitas ir a juicio, porque quien te representa es tu abogado. Y si Jesús se presenta, todas tus malas obras están borradas, porque el que confiesa sus pecados, Jesús los perdona. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1. ¿Estás en Cristo? Porque si estás en Cristo no hay condenación. Pero ¿hoy pecaste? ¿Cuántos piensan que hoy, a estas horas de la mañana, son las 10:05 de la mañana apenas, sábado, día santo, nos arreglamos bonito, nos bañamos, nos perfumamos, quizás desayunamos, quizás nos venimos en ayunas, venimos a adorar? ¿Quién ya pecó hoy? ¿Quién siente que ya cometió un pecado? Válgame Dios, tenemos una iglesia llena de santos. Ah, bueno, ya empezaron a levantar las manos. Si todos estamos expuestos a morir y la paga del pecado es muerte, luego entonces todos hemos pecado. Yo recuerdo que un sábado en la mañana llegué a una iglesia, no voy a mencionar la iglesia, pero sí era la Panamericana, ya si lo quiero infiltrar. Era la iglesia Panamericana, yo el pastor de jóvenes, me acuerdo que llegó uno de los ancianos y estábamos preparándonos para la plataforma, para el servicio, y el anciano viene impecable, se acomoda del saco y me dice: pastor, ¿qué cree? Dígame, hermano, hoy no he pecado. Me lo quedo mirando y le digo: ay, hermano, también que iba, ya cometió su primer pecado, que se llama soberbia. Claro que todos hemos pecado en algún momento. Por naturaleza pecamos. Quizás no nos damos cuenta de nuestro pecado porque nuestra naturaleza peca. ¿Se han dado cuenta cuando usted llega a un lugar y huele feo? Ay, ¿qué será eso? Pero con el tiempo de estar en ese lugar, ya no se da cuenta que huele hasta que viene otra cosa y dice: ¿Qué huele feo? ¿Qué cosa? Algo huele raro, no, yo no lo siento. Ya te acostumbraste al olor, tanto feo
como bonito. Pero como estamos hablando de pecado, voy a hablar del olor feo. Te acostumbras al olor feo. De repente estás haciendo ejercicio, estás sudado, el sudorcito huele. Algunos huelen más que otros, pero algunos no sudan, ¿verdad? Pero siempre el humor del ser humano con la actividad, pues se siente, ¿verdad? Pero de repente nos acostumbramos a nuestro humor y no lo sentimos. Viene alguien y lo siente así como, te mira así como huele rarito, ¿no? A ver, me ha pasado. Entonces de repente hay días que anda uno con prisa. Cuando estábamos jóvenes anda uno con prisa, y también de viejos, y que se te olvidó ponerte tus protectores. Y ahí vas en la diligencia del día cuando de repente, especialmente cuando estábamos jóvenes y usábamos el camión, ahí va uno agarrado al camión, ¿no? Del tubito, ¿no? Y de repente sientes un olorcito raro, ¿no? Y se me olvidó ponerme el desodorante y andas bien nervioso. El resto del día andas apretadito y nervioso, ¿eh? Ya no quieres levantar las alas porque sabes que el sudorcito y los humores sin protección te hacen oler mal. Así nos pasa en la vida real. Nos acostumbramos al olor que ya ni nos damos cuenta. Yo he tenido amigos que cuando me les acercaba me dejaban visco. Y ellos no se daban cuenta que olían, pero olían a 7 machos, decíamos. Agrio y combinado. No se daban cuenta. Nosotros no nos damos cuenta de lo que apesta la naturaleza pecaminosa. No nos damos cuenta. Solo los ángeles, dice la sierva del Señor, que se avergüenzan de nosotros y a veces cubren sus rostros de las cosas que decimos, hacemos y hasta pensamos. Díganme ustedes, ¿les gustaría que existiera un aparatito en donde, a ver, esposos, pónganse de pie, quiero verlos. Quiero identificar a los esposos, los que son esposos, párense con orgullo, porque si no están orgullosos no se paren. Ángeles, no digo sino, ahí quédense. ¿Les gustaría que existiera un sistema una aplicación en el celular que sus esposas tuvieran, que pudieran leer sus pensamientos? Pueden sentarse. Solamente cuando son buenos los pensamientos, que baje la aplicación, pero no siempre nuestros pensamientos son rectos. Y no nos gustaría. Hoy en día los celulares son una amenaza. Me he dado cuenta que los celulares, cuando las parejas no se comparten sus códigos, cuando la esposa está nerviosa porque el esposo está con el celular de ella, o al revés, y andan nerviosos, es porque algo esconden. No queremos que se den cuenta. Y lamentablemente muchas veces se han escondido cosas, esconden passwords, esconden conversaciones impropias. Olemos a pecado. Por eso es importante estar en Cristo. Y por eso es importante que Jesús se ocupe de nosotros y de nuestro juicio. Sigue la semana y voy a dar la oportunidad a los que siguen, pero leo esta cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 446, con la que termina el lunes. Dice: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Escudriñarlo. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos, nada de presunción. Yo lo estoy haciendo bien. No, al contrario. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Qué bonito. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Amén. Ninguna buena obra te va a poder justificar frente a las acusaciones de Satanás, porque Él sabe lo que has hecho, y Dios también. Pero Jesús lo calla, lo silencia, porque dice: en mis manos está marcada la autoridad que tengo sobre ellas.
Sí ha pecado, sí, pero están borrados. Está perdonado y mi gracia lo cubre y mi poder lo transforma. Y esa es la importancia del juicio. Vindicar a Dios de su poder y de su gracia sobre nosotros que necesitamos salvación. Le dejo el tiempo a los demás muchachos.